decíamos de arrancar, voy a arrancar yo. Mi nombre es Nati, soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital San Martín y bueno, soy parte, como muchos de ustedes me conocerán, de la posta de salud de la parte segura. Después me va acá a segundear Artemis, que es estudiante de psico y bueno, y trabajador precarizado, como seguramente muchos de los que están acá. La idea era un poco arrancar, este sería el quinto encuentro de la posta de salud, algunos hicimos acá, otro en la comuna y también en la Facultad de Psicología. La idea era arrancar un poco contando la situación del Posadas. Yo no sé si están todos al tanto, pero es una lucha testigo que hoy viene a ejemplificar de alguna forma las implicancias de la ley Bases, algo que venimos discutiendo hace bastante tiempo, sobre cuál es el plan motosierra que tiene Milei para el pueblo trabajador. Un hospital que además es, obviamente, es un hospital que tiene mucha influencia en la provincia de Buenos Aires, pero además tiene su presupuesto, depende de Nación. El 85% de los trabajadores son precarizados. O sea, así se maneja ese hospital. Que no es solo responsabilidad, por supuesto, del gobierno de Milei, sino digo, en el gobierno de Alberto, por ejemplo, que agarró la pandemia, un lugar tan sensible y troncal, podría haber pasado a planta permanente a gran parte de sus trabajadores y no lo hizo. Ni hablar el gobierno de Macri, que tampoco estuvo en sus planes, exacto. Bueno, entonces decía esto, y el Hospital Posadas, como muchos de ustedes conocerán también, es un hospital que atendemos o atienden a gran parte de la población que hoy se ve atentada, producto de este ajuste, a no poder recibir tratamientos, no poder recibir atención, no poder recibir algo de diagnóstico. Hay la única profesional que diagnostica la leucemia, o sea, una bióloga molecular, fue despedida. O sea, ese es el nivel con el cual Milei pretende llevar adelante esta ley ómnibus. Pero además no lo hace en situación pasiva, lo hace con el protocolo de Bullrich, es decir, con una gran represión en cada hecho o situación que sale a la luz. Por ejemplo, y ahí viene el ejemplo de por qué la posta. La posta nace con esa situación, ¿no? Nace al calor del primer hecho que fue el 31 de enero de este año, con la primer ley ómnibus, cuando salimos a la calle, que nos empezamos a organizar, digo que esto venía desde el 20 de diciembre, ¿no? Post asunción de Milei, que no casualidad fue la primera movilización, y iba a decir sus palabras tan divinas al mediodía y estuvieron astutos gran parte de los que querían ejecutar el plan y lo hicieron a las 9 de la noche, es decir, cuando volvíamos todas las movilizaciones. Fue, la verdad, un timbre para empezar a salir y organizarnos. Se organizaron en todo el país asambleas y en esas asambleas además surgieron muchos comisiones o postas de salud, etcétera, etcétera. El 31 de enero, producto de la primera represión que sufrimos, muchos de los que estábamos en las calles éramos trabajadores de la salud. Y empalmamos rápidamente en poner, nosotros digo, seguramente acá hay, además de trabajadores de la salud, hay varios que son de la Facultad de Psico, de Medicina y de Trabajo Social. Bueno, a veces uno dice, bueno, los conocimientos al servicio de la lucha, los conocimientos al servicio de las y los trabajadores, bueno, es en ese sentido. Rápidamente nos pusimos a poner nuestros conocimientos al servicio de lo que necesitábamos, que era organizar, a que los compañeros que eran heridos rápidamente puedan no solo curar y atender, sino rápidamente volver a la primera línea donde hubo el enfrentamiento con la policía, ¿no? Y eso estuvo bueno porque, nada, al principio lo organizamos medio como a los ponchazos, porque la verdad que ahí se descubrió el gas pimienta, que fue brutal, que era que cada frasquito era lo que valen 2 jubilaciones mínimas, digo, en ese nivel de, digo, plata hay para eso, pero no para las jubilaciones, no para salud, no para las grandes demandas de las mayorías. Y a partir de eso empezamos a organizarnos.
Empezamos el 31, rápidamente un sector de los compañeros de la posta se puso en campaña a ver qué era el gas, cómo actuar, cómo poder, y el jueves, rápidamente, que fue el 1 de febrero, nos pudimos organizar, ¿no? Y desde ahí la posta empezó a cobrar un valor como institución, como forma de organización. Digo, somos reconocidos a nivel nacional e internacional, hemos recibido donaciones de muchos compañeros y compañeras, pero además de organizaciones por fuera de incluso nacionales, sino más internacionales, gente que voluntariamente vio el atroz ajuste que se quería implementar y vio la necesidad de que esto se sostuviera de alguna forma, porque no recibimos nada de ninguna empresa ni de ningún patrón, sino que esto es organizado más independientemente. Y además somos reconocidos también, seguramente lo hayan visto, ha circulado los informes que arma la Comisión de la Memoria, y que eso está bueno porque arma de alguna forma, le pone en valor algo que nosotros venimos sosteniendo, que es la curación de los heridos, digo, algo que el Estado debe garantizar y que no lo hace, que al contrario, nos reprime. En la última del 12 de junio, 33 compañeras y compañeros en una enorme cacería de brujas cayeron detenidos, donde gracias a la enorme lucha que rápidamente tuvimos, un gran reflejo, pudimos lograr sacarlos de la calle, y hoy creo que había 5 y creo que 1 o 2 compañeros, hoy uno solo. Hoy se dio y quedan 4 compañeros, es decir, que se empieza a mostrar que la imposición, esto de armar causas, no va. O sea, en ningún video se muestran que los compañeros tengan causas, que hayan hecho de los que están acusados, con cosas irrisorias, darle un putapié a la policía, qué sé yo, haberle insultado a la policía, algo que, qué sé yo, es bastante irrisorio cuando los tipos nos estaban reprimiendo, cuando los tipos largaban gases que hacían vomitar. Acá tenemos un compañero que fue herido en el ojo, o sea, nada, como esas cosas, o sea, eso no es dispersar. Eso es realmente atentar contra quienes tenemos el derecho legítimo a salir a la calle. En ese sentido, está bueno poder pensar y reflexionar acá cuáles son, en qué situación y en qué momento estamos. En los hospitales se ve esta situación, ¿no?, de qué distinto sería si no solo la posta de salud, sino los cerca de 3.000 sindicatos que hoy dirige un sector del peronismo estuvieran a disposición de la lucha, ¿no? O el sector de los centros de estudiantes que dirigen las organizaciones que están en contra de mi ley, que reivindican la lucha de las y los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, la pusieran a disposición de la lucha. ¿Qué distinto sería hoy hablar de eso? En vez de resignarse y querer hacernos esperar hasta el 2025, al 2027, siempre pensando que una vara mágica va a destronar todas las peripecias que estamos viviendo como sociedad. Nosotros queremos hacer ese debate hacia todos ustedes. A mí me pone recontenta porque a muchos de ustedes los conozco y a otros tantos no, que es medio lo que nos pasa cuando estamos en la posta. Cuando le hacemos levantar la mano, ¿quién es su primera vez? El 50 o el 60% levanta la mano. O sea, en eso está re bueno porque muestra de alguna forma la convicción y la necesidad de salir a la calle y luchar. La necesidad de que no solo en los hospitales y centros de salud y en las facultades nos enseñan y nos educa, sino que es la lucha de clases, las calles, la que de alguna forma nos da la mejor situación para poder organizarnos. Así que bueno, yo hasta acá quería contarles un poco más el preámbulo y que bueno, que podamos abrir el debate. Sí, quizás en sintonía con lo que dice Nati. A mí me resulta importante también, esto es una asamblea, compañeros, me parece que está bueno que tomemos ese carácter. Digo, no es una charla expositiva, sino que opino que siempre está bueno usar la propia voz para contar las experiencias que estuvieron atravesando, cosas que ustedes ven o donde deberíamos estar, porque creo que este espacio también tiene que ser reflexivo y decir, bueno, ¿por qué nos reunimos un jueves a las 6 de la tarde en Rebelión para charlar de esto? Y bueno, tiene que ver porque efectivamente, como decía Nati, efectivamente el gobierno no solamente nos ataca, digamos, reprimiéndonos, sacándonos los derechos, sino que nos enferma en los trabajos con precarización laboral, que nos enferma con los agrotóxicos, con la contaminación, incluso con los discursos que viene teniendo, los discursos de odio. Entonces digo, en ese sentido, la posta de salud no solamente tiene un rol que implica, digamos, defenderse
poner los conocimientos en la calle, que es algo que nosotros también como estudiantes estuvimos tomando mucho, diciendo que bueno, que un estudiante luchando también se está formando y que cursa esa materia en la calle, que te interdisciplina, digamos, a la fuerza, mucho que lo ves teóricamente, quizás ves la interdisciplina no sé qué, y capaz salías a trabajar y quizás no ves esa interdisciplina o cuesta un montón. Bueno, esto es una experiencia concreta de interdisciplina. Esto es, digamos, lo que nosotros queremos construir, y no solamente como una cuestión de coordinación, porque opinamos que efectivamente es un espacio donde coordinamos estudiantes y trabajadores, sino porque además lo que vemos a partir de todo el reconocimiento que tiene la posta de salud es que la salud tiene un rol estratégico también en la sociedad, porque nos cruzamos todos los días en los hospitales, en los centros de salud, en los acompañamientos, en las propias facultades, con toda la clase trabajadora, que hace también que funcione el país. Entonces, desde este lugar que nosotros tenemos, desde este encuentro también, queremos pensar, porque efectivamente, recién charlaba con Nati, un compañero, por ejemplo, le decía a ella, el 12, que cuando se votó en el Senado la ley bases, qué bueno hubiese sido poder estar, que haya convocado a mi partido, muchos compañeros incluso peronistas que dicen, qué bueno que hubiese estado mi partido ahí resistiendo, muchos de los que se fueron o ni siquiera convocaron o llevaron la bandera para la foto y se fueron, y qué bueno que estuvieron ustedes. Bueno, digo, eso para mí hay que plantearlo como una incógnita, porque que te digan, por ejemplo, por qué el PTS, por ejemplo, la posta de salud, está en esos lugares y se queda y resiste, y por qué los otros se van. ¿Y por qué te dicen que tenés que esperar? Bueno, ¿qué es eso? Para nosotros es su estrategia. Es la estrategia del miedo, la estrategia de la resignación, la estrategia de seguir sumidos bajo el FMI, bajo los empresarios, bajo los patrones, y no ponernos a pensar nosotros que efectivamente tenemos la posibilidad de tomar la sociedad en nuestras manos, de poder hacer otra cosa, que es lo que la posta muestra en un punto, que podemos poner nuestros conocimientos, nuestras herramientas al servicio de lo que queremos, que es organizarnos para defender nuestro derecho a manifestar, que es organizarnos para garantizar el derecho a la salud, porque el derecho a la salud no es solamente tener en cuenta el contexto dentro de cualquier dispositivo clínico, hospitalario, etcétera. Cuando llegue y decís, bueno, che, te quedaste sin laburo, bueno, qué bajón, y abordar desde ahí, sino además decir, bueno, ¿cómo hacemos para que nadie se quede sin laburo, para que nadie se quede sin derechos? Eso es pelear por una perspectiva de salud completamente integral, no abordar cuando ya el mal se hizo, digamos, el mal mismo que este sistema, digamos, todo el tiempo reproduce. Entonces nosotros tenemos esa perspectiva. Y lo planteo, digamos, como interrogante, esta cuestión de, bueno, ¿qué estrategias se están manejando? Porque nosotros también tenemos una estrategia, esto de pensar cuál es el rol, por ejemplo, que tienen los trabajadores de la salud, pensar por qué el conflicto del Posadas es un conflicto testigo, bueno, implica que si eso triunfa, bueno, es una muestra enorme para todos los trabajadores si triunfa el Posadas. Entonces, ¿por qué apoyarlo? ¿Por qué solidarizarse? Algo que imagino que la mayoría tenemos acuerdo. Pero bueno, también es pensar esto, decir, no solamente qué bueno lo de los pibes de la posta, los trabajadores de la posta, que hacen, qué sé yo, y voy y los escucho, sino que nosotros acá ponemos este espacio para que hablen, para que sean en primera persona, digamos, esto, que lo tomen en sus manos porque está para esto el espacio. Así que, nada, yo sin más, porque me parece que lo bueno es abrirlo, cerramos acá para iniciar el debate, ver qué vienen pensando ustedes, cómo la ven.